adolescencia temprana es la de 11 a 13 años, pero ya cuando entran en la etapa de ser jóvenes, ya de ser adultos, ya empiezan de 12 a 20 años, mientras tienen los 12 y los 13 todavía son adolescentes, pero ya a partir de los 17, los 18 años en adelante, ya vienen siendo adultos. Aquí en América, en Estados Unidos, para una persona declararla adulta tiene que esperar los 21 años. O sea que aun cuando están con los 18, los 19, para el gobierno no son mayor de edad. Tienen que pedir permiso, no pueden entrar a ningún consultorio, aún siguen yendo a donde los pediatras, que están preparados para trabajar ya con esa etapa. Pero en Santo Domingo o en otros países de Centro y Suramérica, ya de 18 años en adelante ya tienen su cédula de identidad, ya son mayores de edad. Cualquier problema, cualquier situación que se presente, ya ellos son responsables de sus actos. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de ir orientando a cada uno de esos jóvenes cuando están en la etapa de los 12 a 20 años? Dice que se van enfrentando con una identidad, se van viéndose en el espejo. Entonces, cuando se van juntando con cada uno de los otros compañeritos, ven el cambio que hay en ellos, tanto en la niña como en los varones. Se nota más en la niña cuando están en la etapa de la pubertad, que es donde llega la primera meniarca, que es la menstruación, cuando llegan esos primeros 2 o 3 meses que la niña tiene, 10, 11, 12 años, que se va desarrollando y ve su primera menstruación, ya va viendo el cambio en sus genitales. Entonces, cuando se van juntando con las otras amiguitas en la escuela y cuando van al baño, ven que son diferentes. Pero en los varones es como un poquitito más tardía. En los varones ya cuando tienen de 13 años en adelante, ya se le va cambiando la voz, ya se le van saliendo que los bigotitos que ellos se lo van dejando, se lo van como luciendo para que la gente vea que ya se están convirtiendo en adultos y quieren estar como desenfrenados, quieren hacer cosas, quieren conocer algo como que está como oculto, quiero salir a la calle, quiero ir al mundo, quiero identificarme con aquellos jóvenes. Pero entonces ahí es que tú y yo debemos de tener un stop de cómo debemos de sentarnos, cómo debemos educarnos. Como a mí me tocaron niñas, para la gloria de Dios, no fue que hay que tan fácil tu etapa de la adolescencia, bregar con tus niñas, es tanto difícil, igual que los varones. Pero ya yo voy a hablar en sentido general de los dos sexos. Tú tienes que también cuidar a los varones, sentarte con ellos, orientarlos, porque ellos quieren indagar, quieren conocer cosas raras, diferentes. Entonces llega una etapa de la edad de 12 años que se están frente a la inferioridad y también están enfrente de una etapa que se le llama industrio, es un trabalengua aquí, industriosidades, que no es más que donde el joven y la joven se ocultan, se sienten inferiores hacia los demás, se sienten como aislados. Eso es un nombre, un término psicológico. Te di un trabalengua ahí. Es un nombre psicológico. Entonces eso es lo que define la etapa de 12 a 20 años, en donde el joven y la joven, pero yo te voy a hablar, no te preocupes, te voy a hablar en un lenguaje que tú puedas entender. No voy a usar muchos términos psicológicos porque no quiero que nadie se sienta ofendida. Te voy a hablar ya para que tú y yo podamos entender en lenguaje ya coloquial, o sea, llámese del barrio, llámese del sector, de la ciudad. Entonces, donde el joven empieza a aislarse, a tratar de buscar su identidad, pero también ahí en la escuela él empieza a desarrollarse, quiere sacar esa creatividad que él tiene, quiere ser una persona que se exprese a través de los dibujos, puede ser las niñas, puede ser el niño,
muchas veces quieren participar. Hay otros que sobresalen en la escuela, otros que son un poquitito más tímidos, tienen el autoestima un poco bajo, pero son niños inteligentes, tienen capacidad. Entonces, cuando ya los maestros ponen un proyecto en la escuela, ahí empiezan a relacionarse con los demás niños, a identificarse. Entonces, allá ahí hacen su trabajo de proyecto y ahí se ve la capacidad de cada uno de ellos. Los maestros, cuando hacen eso, es para que ellos se identifiquen y empiecen ya a poner su mente activa, a desarrollarse, a tener creatividad, a dibujar. Luego, cuando ellos presentan ese proyecto, la profesora lo va elevando, le va dando palabras de aliento, lo va apoyando, le va subiendo un poquitito el ego, la autoestima, y ellos ya se sienten capacitados de pararse al frente, de hacer una exposición, de desarrollar cualquier tema, porque tienen el apoyo de la maestra. Pero ya vamos a hablarle del lado contrario, cuando la maestra no tuvo como una base y no se identificó en ese desarrollo como ella era, sino que quiso ser profesora, estudió esa carrera porque era la más fácil, no es por vocación. Ahí llegan maestros que no tienen como esa conducta adecuada, empiezan a sentirse mal con los niños, a echarle bocha, a hacerle bullying, a tirarle reglazo. En los tiempos de uno, en los 80 y los 90, los profesores le alaban la oreja, lo maltrataban físicamente, lo ponían de castigo. Ah, ¿tú crees que es fácil poner a una persona de castigo con los brazos acá, con 12 y 13 años? ¿Qué va a hacer? La burla del aula. Entonces había muchos maestros en aquellos tiempos, y también existen ahora, que le gustaban abusar físicamente, darle reglazo, y o si no les ponían las manos así, le daban un par de reglas en las manos, lo ponían en el rincón. Entonces, gracias a Dios, a mí no me tocó un maestro así, porque yo cuando estudiaba, yo era fuerte, yo en la escuela, yo era la líder, yo me juntaba con los varones, no me juntaba mucho con las hembras, porque le gustaba mucho hablar, le gustaba mucho bochincha, y a mí no me gustaba mucho eso. Siempre como que me identifiqué más con los varones, estaba en el grupo con ellos, aprendí bastante, las cosas que ellos decían, cuando enamoraban a una joven y luego que la joven se le hacía fácil, venían y buscaban a otra. Entonces ahí en la hora de recreo, ahí tú sabías todo lo de todo el mundo. Entonces yo siempre fui así. En la adolescencia, también en mi etapa de la pubertad, ya cuando me voy desarrollando, ya cuando uno se cambia, que la mamá empieza a hacerle esos moños, uno se lo quita, se lo arregla, le da vergüenza, ya uno la farda no la quiere usar aquí abajo. Siempre en las escuelas ha sido falda, uno tenía que ponerse una licrita abajo, ya uno se la subía aquí arriba para que los varones empezaran a ver las piernecitas o doblaba los pies, entre otras cosas. Son cambios de la adolescencia, pero tú tienes que saber qué clase de cambio está dando tu hijo, qué clase de cambio está dando tu hija, para tú coger la seña, como uno dice. Ellos tienen sus señales y ellos hablan. Ellos se manifiestan como buenos hijos, también se manifiestan con una conducta no adecuada, llámese una rebeldía. Entonces, cuando tú lo llevas, por ejemplo, a los varón, al barbero, le hace una pelada, ya ellos quieren venir con una rayita aquí. La hembra, cuando le pasan su primer ablandador y la llevan la primera vez al salón, ya quiere sacarse una pollina aquí para verse más bonita, o si no quiere echarse el pelo para atrás, o si no se lo quiere cortar. Entonces ellos andan buscando su identidad. Pero Jesús tenía ya su identidad, porque ya él como niño, cuando iba al templo, se identificaba quién era él. Entonces dice aquí en Lucas también, en el 2:41, iba Jesús Padre todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Entonces dice, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Te estoy hablando del libro de Lucas, su versículo 41
al 43. Al regresar, ellos acababan la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que los supiese José y su madre. O sea, ya Jesús, porque yo busqué este versículo, porque estoy hablando de la identidad. Ya Jesús, cuando tenía 12 años, ve, y él sabía cuál era su identidad. Y él sabía que él vino aquí a la tierra a cumplir la palabra, a morir por ti, a morir por mí. Y él se estaba identificando. Todos los años en Jerusalén se celebraba la fiesta de la Pascua. Entonces, ¿qué pasa en esa fiesta de la Pascua? Que es donde se celebran los panes sin levadura, que celebraban cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Entonces ahí esa es una de las fiestas de los tabernáculos. ¿Qué pasaba? Ya cuando inmediatamente se terminaba la fiesta, Jesús se le desapareció. Pero mira qué lindo, Jesús se le desapareció, pero ¿en dónde lo encontraron? En el templo. Pero ahora mismo vete a una actividad para que tú veas. Y tú le dices a tus hijos, mira, yo me voy. ¿Qué va a hacer tu hijo? Se va a desaparecer y se va para un party.